Quería saber si ahí me escuchan bien. Ahí te escuchamos mejor. Muchas gracias. Listo. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, para todos muy buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar Minuto de Oro y vamos a empezar con el módulo de neonatología. Mi tutor es el doctor Jorge López y mi nombre es Juliet Mayorga de octavo semestre. Listo, entonces vamos a hablar de las generalidades, antecedentes prenatales, preparación antes del nacimiento, un paso importante en Minuto de Oro que es el contacto piel a piel y como tal el algoritmo de abordaje. Bueno, ya hablando de generalidades, es importante tener en cuenta algunos datos. Entonces, la mayoría de los recién nacidos van a hacer una transición a la vía extrauterina, pues sin intervención. Sin embargo, dentro de los 30 primeros segundos después del nacimiento, el 85% de los recién nacidos a término van a comenzar a respirar y un 10% adicional va a comenzar a respirar ya en respuesta a estímulos y en secado, que lo vamos a ver más adelante. Para una transición exitosa, el 5% de los recién nacidos a término van a recibir dispositivos de ventilación con presión positiva, es decir, van a necesitar ayuda. El 2% van a ser intubados y tan solo del 1 al 3% de los bebés por cada 1000 nacimientos van a necesitar una reanimación avanzada. Y ya para hablar de las tasas de mortalidad perinatal, es decir, desde las 27 semanas de gestación hasta los primeros 7 días de nacimiento, las muertes van a ser de 8 por cada 1000 papás. O sea, la tasa va a ser baja. Para entender un poco de cómo se hace la transición de la vía intrauterina a la vía extrauterina, pues tenemos unos componentes. Sí, señora. 22, la tasa de mortalidad en Colombia estuvo de 13 por cada 1000 nacidos vivos. Y en el departamento de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali fueron los más bajos, que estuvo alrededor de 11 por cada 1000 nacidos vivos. Y nosotros en el Hospital Militar, siendo centro de referencia de alta complejidad, estamos en 22 por cada 1000 nacidos vivos, pues por la alta complejidad de los pacientes que tenemos. Entonces es súper importante conocer el sitio donde vayan a trabajar, porque pues de esto depende mucho las tasas de mortalidad que ustedes vayan a manejar. Listo, doctor. Listo. Por otro lado, entonces vamos a hablar de la fisiología pulmonar y la fisiología cardiovascular. Entonces, a nivel pulmonar, antes del nacimiento, los pulmones del feto van a estar llenos de líquido y no van a participar en el intercambio gaseoso. Entonces, todo el oxígeno que usa el feto va a provenir de la sangre de la madre, y como lo vemos en esta imagen, va a provenir de la vena umbilical. Va a pasar de el corazón derecho, el corazón izquierdo, por las comunicaciones que vemos, el foramen oval, el ductus arterioso, sin pasar por los pulmones. Entonces, lo que nos indica es que antes del nacimiento también el flujo hacia los pulmones va a ser bajo, la resistencia pues va a ser, o sea, los vasos se van a encontrar contraídos porque no hay paso de este flujo. En esta etapa fetal, lo que va a haber son los canales de cloro y canales de sodio. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos canales? Los canales de cloro van a estar generando una hipersecreción, donde va a liberar líquido, y los canales de sodio, que son para la reabsorción de líquido, pues no van a estar cumpliendo su función. Entonces va a haber una hipersecreción de este líquido y por lo tanto los pulmones y los alveolos van a estar llenos de líquido y no de aire. Sin embargo, ya después del nacimiento, a medida que el bebé va respirando profundamente, va llorando, se va a absorber este líquido de los alveolos por los canales que les acabo de mencionar. Entonces, el sodio, el canal del sodio, va a permitir que se reabsorba todo este líquido y ya no se va a dar la secreción a nivel de los alveolos. Y pues el aire va a hacer que los vasos pulmonares que están previamente contraídos ya se empiecen a dilatar, empiece a haber un flujo hacia los pulmones y así se pueda dar un intercambio gaseoso. Ya en la fisiología cardiovascular, entonces como les mencioné antes del nacimiento, vena umbilical pasa por los conductos, entonces por el foramen oval y por el ductus arterioso. Sin embargo, ya cuando se da el flujo hacia los pulmones, es decir, cuando ya se adapta el bebé al nivel pulmonar, va a aumentar la resistencia vascular de los pulmones. Esto hace que también, por consiguiente, aumente la presión de la aurícula izquierda
Y esta presión de la aurícula izquierda hace que se cierre el foramen oval, se cierre el ducto arterioso y ya se ve como tal el flujo sanguíneo fisiológico. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos que nos dicen que la transición tanto pulmonar o cardiovascular no fue exitosa? Entonces, que los bebés presenten una respiración irregular, presenten apneas o taquipneas, la frecuencia cardíaca esté lenta o tenga una taquicardia, la disminución del tono muscular, la palidez, la cianosis, la baja saturación de oxígeno y la presión arterial baja. Que estos datos pues ya más adelante los vamos a ver como tal en el minuto de Eva. ¿Sí, doctor? Si quieres, devuélvete una diapositiva. Entonces, lo que mencionaste es fundamental. Lo primero que tiene que ocurrir para que el bebé inicie la transición es que se aclare ese líquido pulmonar. Y como ustedes ya han aprendido, es fundamental para el aclaramiento del líquido pulmonar que haya un trabajo de parto. Eso es lo primero que tenemos que reconocer cuando vamos a tener un bebé que van a hacer. Entonces, que haya un trabajo de parto adecuado y que dure los tiempos que debe durar, que pueden ser hasta 24 horas en una paridad o 12 horas en una mujer que ya ha tenido varios hijos. Regálame la siguiente diapositiva. ¿Qué es fundamental? Fundamental que cuando el bebé hace ese primer esfuerzo respiratorio, esa aireación de los alveolos, lo que genera es que se llenen de oxígeno y pasen de un estado de hipoxia a un estado de hiperoxia relativo, y el oxígeno es el principal vasodilatador pulmonar. Entonces es fundamental para hacer toda la transición que el bebé inicie el esfuerzo respiratorio. Y si no inicia ese esfuerzo respiratorio de forma espontánea, es donde el bebé no puede hacer la transición fisiológica normal. Y como tú lo estás mencionando muy bien, si yo subo la presión de la aurícula izquierda, pues voy a cerrar ese foramen oval. Y si no he aireado los alveolos, pues no va a haber ningún retorno venoso a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Y como ustedes saben, pues la aurícula izquierda nos va a dar flujo al ventrículo izquierdo y nos va a dar flujo hacia la aorta, donde están las coronarias. Y si yo no tengo retorno por las venas pulmonares ni por el foramen oval, pues no voy a tener sangre que llene esas coronarias y mi paciente va a ser bradicardia. Entonces, lo principal para recuperar un paciente es iniciar la aireación de los alveolos. Qué pena contigo, sigue. Gracias, doctor. Listo. Entonces, ya este es el algoritmo de reanimación neonatal que lo vamos a ver más adelante. Bueno, también es importante hablar de los antecedentes prenatales. Entonces, ¿por qué es importante? Porque en cada nacimiento se debe estar preparado para resucitar a un recién nacido, así tenga factores de riesgo o no. ¿Y cómo vamos a saber si tiene factores de riesgo? Entonces, primero es importante tener en cuenta los antecedentes maternos, ya sea la edad, la procedencia, el tipo de sangre, los antecedentes que ya tenga de base a nivel patológicos. En la edad, pues nos interesa más saber si el embarazo es riesgoso. Entonces decimos que las adolescentes menores de 18 años y las mujeres mayores de 35 años, pues nos van a indicar que es un parto de alto riesgo. También conocer la fórmula obstétrica, cuántos partos ha tenido, abortos, ovitos, si ha tenido cesáreas, partos vaginales, los controles prenatales, que mínimo debe tener 5 controles prenatales, y en estos controles vamos a encontrar lo que son los tamizajes durante la gestación. Los tamizajes van a estar toda la parte de si se reporta alguna malformación a nivel fetal, el peso esperado para el feto, que ya vamos a hablar de eso. También es importante tener en cuenta el perfil infeccioso de toxoplasma, sífilis, VIH, hepatitis B, chagas en población de riesgo y si la madre tiene algún riesgo a nivel psicosocial. Por parte fetal, es importante conocer el peso esperado para la edad gestacional, ya que nos puede indicar si el bebé es macrosómico o pues si tiene una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, macrosomía lo vamos a ver, porque en la ecografía lo indican que el peso y la talla está por encima de un percentil o 20. Y después esto va a conllevar algunos riesgos, tanto para el momento ya del trabajo del parto como para posterior. Y restricción del crecimiento intrauterino, entonces que el peso del feto esté por debajo del percentil 10.
También es importante conocer el líquido amniótico, entonces este líquido amniótico va a estar dado por un índice que también se reporta en la ecografía natal, que es el ILA, índice de líquido amniótico, donde nos indica si la placenta posee poca o mucha. Entonces vamos a hablar de oligohidramnios si el índice de líquido amniótico está debajo de 5, o polihidramnios si está por encima de 25. Y esto también nos va a indicar algunos factores de riesgo para el feto o para el momento del parto. También los problemas de la placenta, si tiene problemas en la implantación o hay un desprendimiento, y ya pues como tal el momento del trabajo del parto, que es la monitorización, y también monitorizar las contracciones que tenga tanto la madre y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces todos estos antecedentes van a estar en el CLAP, que es el carnet donde se va a realizar el registro de estos antecedentes perinatales y prenatales. Entonces, lo que les mencioné, acá va a estar toda la parte de los antecedentes maternos, acá la fórmula obstétrica, las gestaciones actuales, el perfil infeccioso, acá lo que se detalle en los controles prenatales. Y aquí en la parte inferior, pues ya está toda la parte perinatal, entonces lo con respecto al feto y al bebé ya, el neonato como tal. Entonces, conocemos Listo. el diligenciamiento Ya del vamos a carnet empezar de... con la parte de preparación antes del nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Sí, señor. Entonces, les estaba mencionando que cuando estamos haciendo el carnet de riesgo antenatal, si ustedes se dan cuenta, hay unas casillas que están resaltadas en color amarillo. El carnet prenatal lo estableció la Organización Mundial de la Salud y yo siempre he dicho que es como a prueba de idiotas, porque pues realmente es muy fácil de llenar. Entonces simplemente es ir preguntando los antecedentes, lo que nos habían mencionado, todos los antecedentes de riesgo, y tú preguntas antecedentes personales, antecedentes familiares, peso, regla obstétrica anterior, y si por casualidad en alguna de las respuestas te queda el resultado en amarillo, inmediatamente se te convierte en una paciente de alto riesgo, que es importante identificar antes de atender el parto. Ah, listo, doctor. Listo. Entonces, después de ya tener los antecedentes prenatales, vamos a ver la preparación antes del nacimiento. Entonces, vamos a identificar un ayudante. Generalmente deben haber mínimo 2 personas. Se prepara el área para el parto, lavado de manos y se prepara el equipo. Entonces, ya vamos a ver cuál es el equipo. Primero tenemos toda la parte de la temperatura, entonces tenemos la lámpara de calor radiante que va a controlar la temperatura entre 36.5 a 37.5 para evitar la distermia en los recién nacidos, las compresas y los gorros y las toallas para secar al bebé. Otro equipo también tenemos la aspiración de la vía aérea, la aspiración de secreciones de meconio que presenten los bebés, entonces está la pera de succión y el catéter de succión, y otros implementos que también debemos alistar para hacer la pinza del cordón umbilical, el fonendoscopio, el oxímetro, y siempre debemos tener listos los dispositivos de ventilación con presión positiva. Así haya o no factores de riesgo, siempre debemos estar precavidos ante esto. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos. Está el dispositivo AMBU o el BBM, que ya lo conocemos, la bolsa de anestesia o la bolsa autoinflable, el NeoPuff y el NeoT. Este es el que usamos, el que se usa en el hospital militar y lo que nos ayudan es a controlar las presiones, que son la presión de expiración, bueno, al final de la expiración y la presión de inspiración pico, que van a ser necesarias cuando el bebé o esté presentando dificultades para respirar o cuando definitivamente no esté respirando. Y ya los equipos de reanimación avanzada, entonces en caso de que se requiera intubar, tenemos el laringoscopio que va a ser de pala recta y aquí vamos a tener los diferentes tamaños, los tubos endotraqueales, la máscara laringea y pues tener en cuenta la adrenalina y el catéter venoso umbilical para el paso del mismo, pero esto ya es en un último paso de reanimación avanzada.
Bueno, uno de los puntos importantes que debemos tener en cuenta es el contacto piel a piel. Siempre debemos hacer este contacto piel a piel, siempre y cuando la madre esté en condiciones de hacerlo y siempre y cuando el bebé tenga una excelente y una buena transición a la vida extrauterina. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues que va a disminuir el riesgo de histermia, es decir, va a mantener la temperatura y en las primeras horas de vida va a favorecer la vinculación adecuada entre madre e hijo y una lactancia materna exitosa. Mínimo debe ser de 15 minutos y lo que recomienda la guía de recién nacidos sanos que debe ser de 60 minutos este contacto piel a piel y no se debe interrumpir. ¿Sí, doctor? Acuérdense que el contacto piel a piel tiene más de 20 beneficios descritos actualmente. Fundamental la termorregulación, disminuir el riesgo de disturbios como tú lo mencionas, favorecer el inicio temprano de la lactancia materna. Bueno, pero también tiene otros beneficios, por ejemplo, disminuye los niveles de ansiedad en la madre, ¿sí? Favorece también la colonización del bebé por una microbiota materna más que una microbiota hospitalaria, por decirlo de alguna forma. Bueno, tiene beneficios en la parte gastrointestinal, entonces también esa colonización de gérmenes propios del canal del parto y la producción de IgA por parte del bebé. ¿Listo? Hay estudios que también describen que cuando hay un buen contacto piel a piel, la respuesta inmunológica de los bebés va a ser un poco más madura y va a haber una migración no tanto en la respuesta inflamatoria alérgica TH2, sino más bien TH1. Y también se han descrito beneficios a largo plazo, donde se ha evidenciado que los bebés que han recibido el contacto piel a piel hay menos riesgo de tener, por ejemplo, violencia intrafamiliar y síndrome de niño sacudido. Entonces, eso es fundamental. Lo otro, pues como tú muy bien lo mencionaste, es por lo menos 15 minutos, idealmente de 30 a 90 minutos, pero yo siempre les digo que tienen que estar como ponerse en los zapatos del sitio donde están trabajando. O sea, si tú estás en un sitio como Hospital de Meis, en los que están en San Rafa, los que han ido a Kennedy, que nacen 17 niños por día, pues tú no tienes tiempo de hacer contacto de piel a piel de 90 minutos en cada de esos niños porque si te acaba el turno y no has terminado de hacer ningún contacto. Pero pues si estás en la posibilidad de hacerlo, es fundamental. Y siempre, pues como tú lo mencionaste muy bien, es mirar el estado de la mamá y del bebé. Porque hemos visto bebés que están cianóticos, desaturados, pero pues es que hay que hacerle contacto piel a piel y hay que hacerle contacto piel a piel y no están evaluando al bebé, que es lo que se debe hacer todo el tiempo. Listo, doctor. Listo, ahora vamos a hablar como tal del algoritmo. Entonces, primero, lo que debemos hacer, pues ya el algoritmo lo que incluye el minuto de oro es todo lo que les mencioné anteriormente. Entonces, tener en cuenta los antecedentes prenatales y prepararse para el nacimiento. Entonces, tener en cuenta todos los equipos. Ya el minuto empieza a correr desde el nacimiento y ahí en este punto es donde nosotros debemos activar el tiempo. Entonces, ya en el inicio del tiempo, vamos a preguntarnos tres cosas. Si el bebé parece estar a término, si el bebé tiene un buen tono muscular y si el bebé está respirando o está llorando. En la primera pregunta, si el bebé parece ser prematuro, entonces pues es importante llevar a tiempo al bebé al calentador radiante pues para realizar los primeros pasos. El tono muscular es importante ya que normalmente los bebés que tienen un buen tono muscular deben estar activos, como lo vemos acá en la imagen, con las extremidades flexionadas. Si vemos que no está así, ya nos debemos empezar a preocupar. Y si el bebé está respirando o llorando, porque como mencionamos anteriormente, llorar y hacer las respiraciones profundas es un paso importante para que se la reabsorción del líquido y el bebé empiece a respirar. Entonces, si vemos que no lo está haciendo, ya es otro signo de que nos debemos preocupar. Bueno, una vez que ya dijimos, bueno, el bebé sí parece estar a término, tiene buen tono muscular, está respirando o llorando, es aquí donde nosotros vamos a tener el contacto piel a piel con la madre y vamos a verificar la respiración.
Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, mientras se esté dando este contacto piel a piel, vamos a secar al bebé, vamos a estimularlo con el secado, le vamos a poner el gorro para prevenir discernias y vamos a evaluar si tiene alguna secreción, pero como está llorando ya nos está indicando que está teniendo una buena respiración, una buena frecuencia cardíaca. Y aquí, pues, en este contacto piel a piel también va a iniciar lo que es la lactancia materna temprana. Y bueno, aquí se da también, ya después de eso, se da el pinzamiento y pues se da el corte del cordón umbilical. Vamos a tener tres criterios para este pinzamiento: cuando la arteria deje de pulsar del cordón umbilical, cuando el bebé se vea bien perfundido y la vena umbilical pues esté desingurgitada. Normalmente esto se hace de 1 a 3 minutos, pero pues vamos a ver que en otros casos va a haber un pinzamiento inmediato, precoz o diferido de acuerdo a las patologías tanto o bueno, las comorbilidades y cómo se encuentra la madre y el bebé. Ya posteriormente, por otro lado, si vemos que el bebé no parece término o no está respirando, no tiene buen tono, entonces lo que vamos a realizar es lo siguiente. Primero, vamos a mantener caliente al bebé, vamos a despejar la vía aérea, remover secreciones y estimularlo. Esto por 30 segundos lo vamos a realizar. Entonces, ¿cómo lo vamos a mantener caliente? Como les mencioné anteriormente, poner al bebé en la lámpara de calor radiante, secarlo y ya con el secado vamos a estimularlo. Entonces vamos a empezar por las áreas donde haya mayor superficie corporal, como la cabeza, el tronco, luego vamos a las extremidades, le ponemos su gorro, despejamos vía aérea, entonces verificamos que en la boca no tenga secreciones, tenga meconio. Vamos a removerlas y pues la estimulación, como les mencioné, con el secado. Y esto lo vamos a hacer por 30 segundos. También para despejar la vía aérea recomiendan poner una toallita a nivel de los hombros del bebé, pues para mantener una posición que es la posición del fateo y de esta forma se pueda abrir de una mejor manera la vía aérea y mantenerla permeable. Ya después, si vemos que por estos 30 segundos secamos, despejamos la vía aérea, removimos secreciones, estimulamos y el bebé no está respirando, lo que vamos a hacer es cortar el cordón umbilical, bueno, se hizo anteriormente el pinzamiento, y vamos a monitorizar al bebé. Entonces la saturación preductal, que pues vamos a poner el pulso oxímetro en la mano derecha del bebé, ya que, esperen, les muestro. Como vimos acá, la saturación va a ser toda antes del ductus. Mientras se cierra el ductus, la saturación a nivel de la extremidad, el miembro superior izquierdo y las extremidades inferiores, la saturación en estas zonas pues va a ser menor. Mientras que a nivel de la mano derecha la saturación va a ser un poco mayor, la diferencia no es mucha, pero pues nos va a indicar más de forma certera cómo va a estar la saturación del bebé en ese momento. Posterior a esto, pues también ponemos un monitor cardíaco y lo que vamos a hacer es iniciar las ventilaciones. Entonces, para eso vamos a tener los dispositivos de ventilación con presión positiva, los que nosotros tengamos en nuestro centro donde nos encontremos, y vamos a hacer lo siguiente. Con los dispositivos vamos a decir ventilo y contamos 2, 3. Ventilo, 2, 3. Y esto lo vamos a realizar en 30 segundos para asegurar 40 respiraciones. Y simultáneamente, mientras hacemos estos ventilo, 2 o 3, otra persona va con el tremendoscopio, va a auscultar los latidos que va a tener el bebé, pero pues esto los va a tomar en 6 segundos. Entonces, los latidos, por ejemplo, tiene 5 latidos en 6 segundos, lo que vamos a hacer es agregarle un 0 a ese 5 y nos va a decir, tiene esta frecuencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, si tiene una frecuencia de 5 en 6 segundos, una frecuencia cardíaca de 50. Y nos indica que el bebé de verdad está teniendo dificultades, mientras que decimos, no sé, tiene 10 latidos en estos 6 segundos, la frecuencia cardíaca es de 100
y ya nos indica que el bebé sí está respondiendo a la ventilación que le estamos brindando. Posteriormente a esto, si vemos que, bueno, ya hicimos toda la parte de estimular, de secar y dimos la ventilación con presión positiva, ya esto fue el minuto de oro. Si vemos que de verdad no está respondiendo el bebé, vamos a pedir ayuda y vamos a hacer los pasos correctivos en donde pues tenemos esta mnemotecnia que es el Mr. Soap, que nos va a indicar volver a ajustar la máscara del dispositivo de ventilación para evitar que haya una fuga, la reubicación de la vía aérea, entonces ubicar la cabeza en posición de olfateo para mantenerla permeable, succión en boca y en nariz con la pera de goma o el catéter de succión o de mantener la boca abierta. P, ya de tratar de aumentar las presiones, las presiones que les mencioné anteriormente que nos ayudan, que bueno, están en el dispositivo de ventilación. Y A, pues ya es considerar una vía aérea alternativa. Y si vemos que ya con este Mr. Sopa hicimos los pasos correctivos y no funcionó, entonces ya continuamos con la ventilación y se decide un cuidado avanzado, como ya es intubarlo o realizar otro tipo de maniobras. Entonces, en resumen, principalmente tener en cuenta y pues tener antes de cada parto los antecedentes antenatales. Ya en el minuto de oro, inicia en el nacimiento, tenemos 30 segundos para hacernos las 3 preguntas de si está a término, si tiene buen tono y si está respirando o llorando, y para secarlo, estimularlo y succionar las secreciones que tenga. Y otros 30 segundos para evaluar si el bebé si está llorando o tiene una frecuencia cardíaca adecuada e iniciar la ventilación con presión positiva. Ya si eso no funcionó, si este es el minuto de oro, si esto ya no funcionó, entonces 30 segundos para darle la ventilación, para tomar la frecuencia cardíaca, miramos el Mr. Sopa para los pasos correctivos, pedimos ayuda y la reanimación avanzada. Y esto sería todo. Bueno, Julia, si quieres devuélvete un segundito al resumen. Entonces, primero y fundamental, el minuto de oro no dura solo un minuto, como dijiste muy bien tú, tenemos que ir a revisar esos antecedentes y es lo que nos va a determinar la probabilidad de que un bebé necesite ayuda o se vaya a adaptar solo. Bueno, entonces esto es fundamental clasificarlo y cuando ustedes pasen por obstetricia, volverse muy expertos en clasificar a las maternas. Porque si yo le digo a Juliet, bueno, tú te vas a, no sé, voy a decir un municipio, Mutatá, Antioquia, hacer el rural, allá está solita en el mundo y te llega una señora con un prematuro, con un embarazo de 30 semanas, que es diabética, es preclántica, tiene como solo 2 controles prenatales y te llega allá y estás tú sola, ¿qué haces? O sea, ¿qué debes hacer con esa señora? ¿Ustedes qué creen? Dale, María Paula. Doc, pues es una paciente primero de alto riesgo, entonces yo lo primero que haría sería buscar la manera de remitirla, porque si yo no tengo las herramientas para atenderla a ella y al bebé, pues es mejor que vaya a un nivel donde la puedan atender. Listo, perfecto. Eso es lo fundamental. Ustedes tienen que mirar en qué nivel de atención se encuentran y de acuerdo a eso definir si pueden hacer la atención. Entonces, no sé, si yo le digo a Tatiana, esa misma paciente, pero estás bichada en Cumaribo, donde hay un hospital de segundo nivel, tienes unidad de recién nacidos, tienes pediatra, ¿te arriesgarías a atenderla o pedirías ayuda antes de que nazca esa bebé? O alguien que quiera responder. Doc, yo pediría ayuda. Creo que sería lo acorde. Entonces, puede atenderse en ese nivel de atención, pero tienes que pedir ayuda, correcto. Eso hace parte de revisar los antecedentes. ¿Listo? Y si fuera una señora con un embarazo a término, 40 semanas, tiene 2 hijos anteriores sanos, los 2 por parto vaginal, que se han adaptado muy bien, esta señora tiene 8 controles prenatales, todo su storage está entre los límites esperados,
y tiene un buen ILA, tiene una buena monitoría fetal, y estás allá en Mutatá, ¿lo atiendes? Sí, pues teniendo en cuenta que es un parto a término y no tiene complicaciones previas, digamos que tiene entre comillas los controles, si no estoy mal, escuché, yo sí atendería ese parto. Correcto, es un parto de riesgo habitual y la probabilidad de que ese bebé necesite algo de ayuda va a ser muy baja, va a ser menos del 10%, como lo mencionó Juliet al principio de la charla. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es que esa primera impresión inicial, esa valoración inicial que hacemos durante cuando miramos si el bebé respira, si llora, si tiene tono y si es acorde para la edad gestacional, yo ni siquiera tengo que tocar al bebé. Todo eso se hace en contacto piel a piel sobre la madre, y no tengo que tocar al bebé. Y en ese momento estoy mirando al bebé, miro si respira, si llora. Si llora, tiene buena frecuencia cardíaca, no tengo que tocarlo y simplemente tengo que favorecer el contacto piel a piel y favorecer un pinzamiento habitual o tardío del cordón umbilical. ¿Listo? Ya si necesita ayuda, sin importar las condiciones como nazca el bebé, son 30 segundos de secado y estimulación. Bueno, afortunadamente el 90% de los pacientes que necesitan algo de ayuda mejoran con secado y estimulación. Y cuando ustedes rotan por neonatos, por lo menos cuando están conmigo, los que son un poquito más de cine antiguo, se acordarán en la película inicial de Karate Kid, la de Miyagi, que el señor pone al estudiante a lavar el carro todos los días y a brillarlo por el ejercicio de secar y estimular. Entonces yo les he dicho que los estudiantes deberían pasar y lavarme el carro en ese ejercicio de aprender a secar y estimular al bebé, porque eso es fundamental, sin importar cómo nazca ese bebé, requiere secado y estimulación. Y aquí hay un truco que yo les voy a enseñar que es ya maña de viejo, y es que ustedes lo secan y lo estimulan y si llevan 20 segundos y ese bebé ha empezado a responder, es el momento de pedir ayuda. No esperen que se den los 30 segundos, sino pida la ayuda de bueno, eso no está escrito en la literatura, pero si tú llegas a los 30 segundos y no has pedido ayuda, no has pedido el dispositivo para iniciar ventilación de presión positiva, son unos segundos adicionales que se van a perder. Entonces, si tú a los 20 segundos no evidencias esfuerzo respiratorio, el bebé no llora, empieza a pedir ayuda de dispositivo, así cuando llegues a los 30 segundos ya tienes todo listo para iniciar la ventilación de presión positiva. Y fundamental realizar el Mr. Sopa, asegurarse la ventilación. Yo les mencioné que es fundamental la aireación de los alveolos para que ese ventrículo izquierdo mande sangre a las coronarias. Entonces, lo más importante en adaptación neonatal es la ventilación. ¿Listo? Fundamental ventilar ese bebé y hacerlo de forma adecuada. Si ustedes quieren un taller de ventilación con presión positiva, me dicen una fecha, cuadramos, lo hacemos ahí en la universidad, en el laboratorio, hablamos con Amandita y con Norma, porque pues ellos tienen los dispositivos para hacerlo y para que ustedes aprendan a dar esa ventilación en el neonato. Nos organizamos por grupos y pues me dicen con tiempo y organizamos si quieren. Es una invitación ya propia. No sé si tengan dudas, preguntas, y si no, pues felicitar a Juliet por excelente presentación. Doc, yo tengo una pregunta. Es que yo había mirado que había unos artículos porque decía que el contacto piel a piel cuando se hacía una cesárea, por lo que la madre se encontraba pues en un campo estéril, pues no se podía realizar de manera adecuada, pero que cuando uno podía ingresar al papá y se hacía el contacto de piel a piel con el papá, pues era igual de, o sea, como que se generaban los mismos beneficios e incluso pues ayudaba como al vínculo entre padre e hijo. Pero yo no sé si eso como que se aplica acá o se puede aplicar. Entonces, contacto piel a piel en cesárea es un tema que ha sido muy discutido por lo de la esterilidad del campo quirúrgico. Yo creo que es algo que va de la mano del conocimiento del grupo de obstetras con el que tú trabajes o el que vaya a atender el parto o a hacer la cesárea. ¿Listo? Ustedes cuando roten por el servicio de anestesia, ustedes se dan cuenta que mientras el cirujano, el ortopedista o el que esté trabajando, pues ahí bueno, el ortopedista no, el cirujano está trabajando en cavidad abdominal o el ginecólogo está trabajando en cavidad abdominal, el anestesiólogo puede estar haciendo muchas cosas por arriba, a veces ponen catéteres, están intubando y todo sin contaminar la cirugía.
Hay campos diseñados donde se pega como un papel film, que es el Tegaderm, sobre la piel de la mamá, y tú puedes levantar los campos quirúrgicos que tiene puesto y descubrir el pecho sin contaminar la cirugía, y puedes hacer el contacto piel a piel en salas de cirugía. El contacto piel a piel con el papá también es un tema discutido. Los beneficios siguen siendo los mismos y lo que se ha visto es ese apego entre el padre y los hijos y menos riesgo de abandono, pero pues es un poco más difícil hacerlo con el papá porque no tienes uno donde acostarlo, tampoco muchas veces tienes donde sentarlo, y no vas a tener un papá medio desnudo ahí en salas de cirugía congelándose para hacer un contacto piel a piel. Pero lo que han demostrado los estudios de colonización, de apego, obviamente nada de inicio de lactancia, pero pues también parecen favorables, pero pues todavía es un tema que es mucho de trabajar con tu grupo en el que estés y las condiciones por las cuales la señora va a una cesárea. No es lo mismo la señora que va a cesárea por una eclampsia, una preeclampsia, una abrupción de placenta, que es algo de emergencia, a una cesárea programada. Entonces eso también va a determinar mucho esa posibilidad. Pero sí es algo que es válido y que cada día se hace más. Gracias, Doc. No sé si alguien tenga más preguntas para Juliet. No, doctor, pues aparentemente en el chat no hay más preguntas. Entonces, para finalizar, agradecerle eh, de antemano a usted, pues por disponer de su tiempo, y pues a nuestra compañera Juliet por exponernos el tema, que fue muy concreto y fue de una manera muy interesante. Agradecerle también a todos los asistentes a la charla. Listo, y les recuerdo la invitación, si quieren organizar un taller ya práctico de Minuto de Oro, si me avisan con tiempo. Recuerden que pues nosotros en la unidad tenemos también a la doctora Alarcón, que es instructora de Minuto de Oro, y tenemos a la doctora Casas, que es instructora de reanimación neonatal baja, igual que yo. Entonces nos organizamos y hacemos el taller con mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Muchísimas gracias.